no está mal pensar en bueno, cómo puede dialogar el sistema público con un sistema privado, que hoy en día existe muy poquito. Hay algunas aseguradoras que te pueden dar una jubilación privada. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Agradecer a Manuel Mera, que está acá con nosotros. Hola Manuel, ¿cómo estás? Para que lo voy a leer, director, para no pifiarle, director de protección social de CIPEC, una ONG que busca, una ONG que propone sobre políticas públicas, que implementa sobre políticas públicas y que trabaja de hace varios años justamente en la propuesta de políticas públicas, y ahora tiene su propuesta, llevó su propuesta al Senado en la reformulación del sistema previsional. Y está acá Manuel Mera, que fue el que expuso ante las comisiones del Senado que están viendo qué cuernos hacer con el sistema previsional. ¿Cómo está, Manuel? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al stream de Ahora Play. Contame, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre el principal problema del sistema previsional hoy? A ver, el principal problema de hoy es obviamente la discusión que hay sobre cómo se actualizan los saberes. ¿No? ¿Cómo le actualizo la jubilación? La famosa movilidad. La movilidad. Esa es un poco la discusión que está hoy. Pero es la espuma. Exactamente, es una parte de un problema mucho más grande de fondo, que es el desequilibrio que tiene el sistema. Uno, cuando evalúa un sistema previsional, busca 3 parámetros. Uno, la cobertura. Bueno, ¿cuánta gente cubre? ¿Cuántos mayores cubre? El sistema argentino cubre arriba del 95%, en algunos casos mayores de 70%, ya casi la totalidad. O sea, en ese sentido es positivo. ¿Cómo calculo yo el valor inicial de la jubilación? Uno siempre puede querer más. Ahora, si lo compara con estándares internacionales, está más o menos alineado con lo que se hace en el mundo. Ajá. Ahora, el costo es un sistema muy caro. ¿Por qué es un sistema caro? Es un sistema porque está construido, tiene un montón de capas geológicas de inequidades, beneficios no sustentables, etc. Y ahí, si querés, hay un problema grande que es la barrera de los 30 años de aporte. Esa barrera de los 30 años de aporte implica que si yo soy un trabajador en blanco, tengo que estar 30 años en blanco para que me den la jubilación. Eso lo consigue muy poca cantidad de personas en Argentina, un país con alta informalidad. Eso hace que se requieran soluciones que resuelvan ese problema. Bueno, hace 20 años que venimos con parches. Esos parches han sido la moratoria, que en 2005 tenemos moratorias que se aprueban cada tanto. Esta moratoria es, bueno, aportaste 20 años, ok, te dejo jubilarte y estos 10 años que me debes los vas pagando a puchito. También se creó la PUAM, la Pensión Universal para Adulto Mayor, que se superponía, era más o menos lo mismo. Y ahí hay un problema que creemos que también es la base para la solución. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener las cosas positivas, una alta cobertura, y solucionar las negativas, como puede ser un alto costo y muchas inequidades? Lo que planteamos no es inventar la rueda, sino ver lo que se hace en el mundo y reordenar lo que existe. Por eso nosotros del CIPEC no hablamos de una reforma, sino de un reordenamiento, porque los elementos existen. Hoy, si yo no tengo nada, no aporté nunca nada, puedo acceder a una PUAM. Si aporté 10 años, puedo acceder a una moratoria. Entonces, lo que planteamos es, establezcamos una base universal para garantizar que todos los mayores de 65, que lo necesiten, que obviamente hagan algún tipo de control por ingresos, pero todos los que necesiten tengan una cobertura, no dejemos, digamos, librados su suerte a los adultos mayores, y después sí tengamos, por sobre ese valor, un proporcional a lo efectivamente aportado. Y esto no solo es más equitativo y redistributivo, sino que al final del día también permite ordenar las cuentas. Esto es, yo te voy a pagar proporcionalmente a si pagaste 5, 10, 15, 20 o esos 30 años. Y quitamos esa brecha de esa barrera de los 30. Y esto que decís, bueno, ¿eso no va a ser más caro el sistema? No, obviamente hay más detalles de cómo puede equilibrar, pero en las estimaciones que hacemos del CIPEC, eso es una base para generar una curva mucho más progresiva, porque hay mucha más gente que aportó 5, 10, que ese clivaje de los 30. Y también te permite ir empezando después a agarrar excepciones. Es decir, bueno, ¿cuáles actividades requieren un beneficio mayor? ¿Cuáles requieren una jubilación más prematura? ¿Cuáles
uno quiere que paguen menos. Y ahí entran criterios de, bueno, quién lo necesita o a quién deseamos dárselo. Y también nos permite tener discusiones sobre, bueno, qué actividades subsidiamos y no. Obviamente hay actividades que uno quiere subsidiar. El monotributo es el mejor ejemplo. El monotributo, si uno quisiera que un monotributista que aportó 30 años, que hay muy poquitos, porque no tiene tantos años, pero que aportó 30 años, recibe una jubilación mínima, debería pagar 5 veces más de lo que paga hoy en día. ¿Bueno, eso es razonable? No, nadie piensa razonablemente en aumentar 5 veces el monotributo. Pero sí uno puede decir, bueno, ¿cuál sería una escala razonable que permita al monotributista trabajar, porque son actividades de baja productividad, que eso conecte con el salto autónomo, que hoy en día es tan grande que genera que nadie se quiera pasar? Quizás estoy tirando demasiadas temáticas, pero hace a la complejidad del sistema que muchas veces evita que se trate desde la política por lo complejo que es y por las sensibilidades sociales que esto toca. Tengo miles de preguntas, muchas de ellas de la gente que nos está viendo, que le pedimos que nos mandara sus inquietudes, enfocándolas más, no en la movilidad jubilatoria actual o lo poco que ganan los jubilados hoy, que es algo histórico, lamentablemente, sino hacia adelante, del sistema hacia adelante. Pero te quiero preguntar, en este reordenamiento que ustedes están pensando, ¿necesariamente ese reordenamiento implica que los jubilados del futuro, ya no solamente los de ahora, sino los del reordenamiento, van a cobrar menos? Sí, interesante la pregunta. Porque el fantasma siempre es ese, porque la verdad, Manuel, no es la idea complicarte políticamente, pero todos los gobiernos de todos los colores meten la mano en las jubilaciones para hacerlo sostenible al sistema, pero tarde o temprano afecta al bolsillo del jubilado. La respuesta es no necesariamente tiene que cobrar menos. En las estimaciones que hacemos, ¿qué dijimos? Bueno, ¿qué pasaría si todos los jubilados de hoy se hubiesen jubilado con este nuevo sistema? Cualquier nuevo sistema es de acá para adelante, nunca de acá para atrás, nunca a las personas que se jubilaron. Hay una cuestión ética y también legal de derechos adquiridos. Pero dijimos, bueno, ¿qué pasaría si todos los jubilados que están hoy se hubiesen jubilado con esta lógica que pensamos? Bueno, el 80% tendría la misma o mayor jubilación. ¿Por qué? Porque mucha gente aporta 25 o 20 años y hoy le dan el 80% de una mínima, por la moratoria o por la PAM. Acá no sería el 80% de la mínima, el 80% de la mínima quizás sería la base, pero le darías un proporcional por esos 20 años. Eso cuando vos ves a la población, bueno, ¿cuánto aportó cada persona? El 80% da que está o igual o mejor que con la fórmula actual. Y después ese 20, que suele ser un 20 de salarios más altos, sí, su cálculo le daría menos, pero en promedio le daría 13% menos. ¿Y dónde está el porqué de ese menos? Hay un subsidio cruzado. Porque muchas veces hablamos del subsidio cruzado a, che, no aportó nada y tiene una jubilación. Entonces los que aportaron le están pagando la jubilación. ¿Eso es verdad? Sí, hay un subsidio cruzado ahí. Y hay después una discusión más de equidad. Pero también hay un subsidio cruzado a la inversa. Si yo aporté 10 años, no alcancé los 30, pierdo esos 10 años. Y el que alcanzó los 30, yo le tomé sus últimos 10 años de salario para calcular. Entonces, yo empecé como administrativo en una empresa y terminé de gerente. Pero para calcular la jubilación, me tomaron como base mi salario de gerente, no mis años de administrativo. Bueno, ahí también hay una inequidad. Entonces, el sistema tiene muchas inequidades cruzadas. Tratando de solucionar esas inequidades cruzadas, sí, efectivamente, este gerente o los que tienen un salario proporcionalmente más alto pueden perder un poco. Pero la mayor parte de la gente en Argentina aportó menos o menos años o apenas alcanza ese mínimo. Entonces, esta mayor equidad termina reflejada en este número que decía antes. El 80 es o lo mismo o un poco más. Nos mandan preguntas, lo que te decía. ¿Vos crees que este reordenamiento implica reabrir la posibilidad de que, además del sistema de reparto estatal, vuelva la posibilidad, la gente que quiere, de subirse a una jubilación privada o no? ¿O no se incluye en el reordenamiento eso? A ver. El gobierno lo había planteado en la original ley bases, sí. Y después lo sacó en la que finalmente mandó después. En la ley bases no figuraba una vuelta a la FJP, sí había primero una derogación de la moratoria, y
Y luego incluso se estableció, aprobado por diputados, un artículo que establecía que se iba a crear algo intermedio, algo proporcional para el que no alcanzó 30 pero más de 0. Eso en Senado se terminó derogando. Ujú. Creemos que va en la dirección, en esta idea de, bueno, ¿qué hacemos con los del medio? ¿Qué hacemos con lo que aportaron? Pero tiene varias vueltas de tuerca para mejorar. Pero vuelvo a tu pregunta original. Nuestra propuesta, obviamente, sigue siendo mantener la lógica de reparto. Sí. Pero eso no es incompatible con, si alguien tiene un salario mucho más alto, aportó lo que tiene que aportar al sistema, que es un sistema de reparto y solidario, y tenés un margen porque querés ir ahorrando de manera privada, no está mal pensar en, bueno, cómo puede dialogar el sistema público con un sistema privado, que hoy en día existe muy poquito. Hay algunas aseguradoras que te pueden dar una jubilación privada, pero es bueno pensarlo conectado al sistema público. Pero uno puede pensar en la coexistencia de los dos. Y de vuelta, no estamos inventando una genialidad desde CIPEC. Estamos viendo lo que se hace en el mundo. Se llama esquemas de pilares. Vos vas construyendo una base universal para el que no pudo aportar nada. Una base proporcional obligatoria para el que pudo aportar, el sistema de reparto como lo conocemos. Y después, por sobre eso, si alguien tiene un vuelto que le sobra o tiene ingresos más altos, bueno, poder complementar con algo privado es razonable. Uno de los, y quiero ver si vos me decís si es mito o si es realidad, de las explicaciones por las cuales el sistema está en crisis, históricamente, pero sobre todo en los últimos años, es que la proporción de aportes jubilatorios no alcanza a cubrir lo que se paga de jubilaciones, de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Esto es real o es ficticio? No, es real. A ver, estimamos el año pasado, pensá que las jubilaciones hay a nivel nacional y a nivel provincial, pero veamos las nacionales. Uh-huh. Estimamos que la ANSES el año pasado habrá gastado 8 puntos del PBI en jubilaciones y pensiones. De esos 8 puntos, 5... No estamos hablando de ayuda social, no estamos hablando de programas AUH, estamos hablando de... Esto es jubilaciones y pensiones. Todo el arco de jubilaciones y pensiones que paga la ANSES. 5 fueron financiadas por contribuciones. O sea, todo lo que se aportó desde contribuciones de gente que trabajó y aportó, cubrieron 5. 3, no, vinieron de otras fuentes. Algunas son de impuestos que se crearon para financiar específicamente las jubilaciones y otras se pagaron de transferencia del Tesoro. No alcanzó con la contribución más los impuestos. Bueno, el Tesoro Nacional, el resto del Estado, tuvo que poner plata para eso. Entonces es verdad que es un sistema contributivo mentiroso. Y ahí también donde abre la puerta para decir, si estamos subsidiando jubilaciones con impuestos que pagan todos, si yo uso el IVA para pagar la jubilación de alguien que aportó 30 años, yo que pago IVA en el supermercado, no tengo derecho a decir, ¿y a mí qué? Eso también son quizás justificaciones para pensar una base universal garantizada. Uh-huh. Porque el sistema es contributivo, pero hasta ahí. Igual está bien pensar en esa contribución porque la contribución en base a salario lo que te hace es un impuesto progresivo o es un aporte progresivo. Salarios más altos pagan más. El IVA no. Si yo compro el mismo producto, salario bajo a salario alto, pago el mismo, es fijo. Y eso para salarios más bajos, termino pagando más impuestos. Entonces, hay algo positivo en esas contribuciones, que es la progresividad. Y también uno no puede, yo trabajo en lo que es política pública también, uno tiene que buscar soluciones que no estén demasiado alejadas de lo que es la realidad. Sí, para que la gente lo entienda, para que el político que levanta la mano también lo entienda, en el buen sentido lo entienda. Uh-huh. ¿Cuál es el riesgo de borrar todo y empezar de vuelta? Es muy riesgoso empezar a hacerlo. Entonces uno tiene que pensar soluciones que digan, vayamos construyendo sobre lo que hay, vayamos mejorando, pero lo que vemos del CIPEC es que hay un camino para hacer ello. Y ese camino comienza con, establezcamos las bases de un régimen general sólido y construyamos ahí, empecemos a ver privilegios, empecemos a ver excepciones y veamos qué se justifica, qué no y cómo podemos ordenar. En ese reordenamiento, ¿cuál sería el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el famoso FGS? Porque nos encontramos muchas veces con eslóganes.
Sí. de la plata de los jubilados. No se toca, por si alguien no lo sabe, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son las acciones que el Estado tiene en un montón de empresas privadas, producto de cuando se volvió a estatizar el sistema de las AFJP. ¿Cuánto hay de plata de jubilados ahí y cuánto hay de... No, verso. A ver. ¿Y cómo se podría, en ese reordenamiento, cómo podría utilizarse en favor del sistema previsional y no de decir, bueno, hago caja para el Tesoro Nacional? No tengo claro, y no sé si alguien lo tiene claro, el número de cuánto es eso, porque efectivamente hay muchas acciones. Cuando se vuelve a estatizar el sistema de AFJP, los fondos pasan al Estado y esos fondos se van utilizando para comprar bonos, participación en empresas, etc. Ahora, las jubilaciones se empiezan a financiar con la lógica de reparto. Ingresos que entran por aportes, ingresos que entran por impuestos y algo de tesoro. Y este fondo de sustentabilidad no cumple ese rol de sustentabilidad. En esa te voy a dejar quizás con la puerta más abierta. Primero habría que hacer una revisión de caja. Bueno, ¿qué efectivamente es? ¿Y qué rol ya como Estado se le quiere dar a esa función? ¿Es plata de los jubilados? Sí, pero en realidad los aportes que hicieron los jubilados se les está pagando con otra fuente. Entonces ahí hay una cosa más contable, si querés, y no es que yo pueda agarrar esa plata y repartírsela. La parte va a durar muy poquito. El volumen de gasto, piensen que el 40% casi del gasto del Estado va hacia jubilaciones y pensiones. Esto no cubre esos déficits. Manuel, vos decías hace un ratito que la propuesta que ustedes llevaron al Senado, porque se está empezando a discutir una reforma, un reordenamiento del sistema, necesita que se base, que se ancle en la realidad. Porque a veces lo que nos pasa es que incluso desde el Congreso se aprueban leyes, yo digo siempre suecas, danesas, y se aplican a Argentina, o no se aplican, ¿viste? Entonces, en esto que es clave y es muy sensible y afecta a tantos millones de personas ahora y del futuro, me parece que corresponde que se ancle en la realidad y en lo que se puede hacer. ¿Vos qué ves de la dirigencia política que hasta ahora ha evitado discutir esto en serio y que solamente ha promovido parches de muy corto plazo, desde moratorias, que son como los blanqueos? Cada tanto hay una moratoria, hay un blanqueo, bueno. ¿Por qué ves ahora que hay una actitud, o si crees que realmente o genuinamente hay una actitud de decir, che, no, pongámonos seriamente con esto porque nos va a explotar? Sí. A ver, hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío, sí. Pero me focalizo primero en el medio lleno. Hay una intención reformista por parte del gobierno, por lo cual eso siempre permite abrir la discusión. Entonces, primero necesitas que se abra la discusión y estamos frente a un gobierno que quiere abrir esa discusión y un poco lo demostró a través de el cambio que hubo en la fórmula y un poco en la discusión que hubo en la ley de bases sobre la moratoria. Entonces, hay una intención reformista. Después hay otra oportunidad. La moratoria el año que viene termina. En este contexto, lo más probable es que se abra una ventana de oportunidad para discutir, bueno, ¿qué hacemos? Es difícil, o veo difícil que se quiera extender la moratoria, pues poco por lo que vemos de las actitudes de los distintos partidos. Entonces, también estamos obligados a discutirlo. Entonces, hay intención, hay una ventana de oportunidad, y también uno conversando y viendo los discursos, también vemos cierta cercanía en las opiniones que antes no se veía. Y eso es un buen ejemplo, la actualización de los saberes. Antes se discutían distintas fórmulas. Ahora todos los partidos coinciden en, bueno, la base es la inflación. Ajustemos por inflación. Esa fue la propuesta de gobierno y si vos ves los otros partidos, es el corazón. Después hay variaciones, bueno, ponemos un componente referido al salario, ponemos algo retroactivo para enero, hacemos alguna... Pero la base está. Hay una base... Lo mismo uno también encuentra consenso en, sí, como está la cosa, no va más. Y te sumo un dato que no mencioné hasta ahora, que es lo que le está pasando a la sociedad.
Argentina, en los últimos 10 años, se acercó al resto del mundo en lo que es envejecimiento y natalidad. Cayó la fecundidad casi un 40%, en 10 años. Cayó la fecundidad casi un 40%. Esto significa que hay cada vez menos niños. Y en algunos años va a haber muchos más adultos mayores, porque la esperanza de vida se sigue extendiendo. Eso acortó el tiempo que tenemos para tener un mercado laboral fuerte. Y eso acercó también lo importante que es trabajar ya en el sistema previsional para que cuando tengamos una población mucho mayor y con menos jóvenes trabajando, ese sistema se sustente. Entonces, en ese vaso medio lleno está que uno ve, con sus diferencias naturales en política, pero ve ciertos consensos en algo hay que hacer. Ve ciertos consensos en, algo hay que hacer con los que no aportan 30 años. Y creo que ahí la distancia entre eso y poder llegar a un acuerdo es menor. ¿Cuál es el vaso medio vacío? Bueno, siempre están los apuros de la política y las coyunturas de la política. ¿Cómo va a ser el contexto cuando tengamos que discutir una vez caída la moratoria? Bueno, ¿cómo es el contexto económico, social, político? Bueno, eso va a afectar, obviamente, las urgencias de los diputados, tanto oficialistas como de la oposición. Sí, claro. Ese es el vaso medio vacío, que hoy en día es hacer futurología, no sabemos. Desde CIPEC queremos construir sobre ese vaso medio lleno, conversando, es una ONG apolítica, entonces conversamos con todos los actores y lo que encontramos en esas conversaciones es el entendimiento de que algo hay que hacer y hay que hacer algo de fondo. Ojalá los tiempos de la política permitan esos acuerdos. Vos describías recién el dato estadístico, que es que hay menos chicos, es decir, aparecen menos nacimientos y que por cuestiones de tecnología, de medicina, se alarga la vida. Yo sé que en el reordenamiento que ustedes están proponiendo no está incluida la edad de jubilación. Pero es imposible no preguntar, porque en Europa se debate eso y ha generado algunos incidentes muy importantes de tipo social, estirando la edad de cuándo se pueden jubilar, por ejemplo. ¿Es necesario o es imprescindible para un sistema sustentable con gente que a los 60 y 65 años no es ya adulto mayor o no es tan adulto mayor? Sí. Y no lo digo porque me esté acercando a eso, sino porque efectivamente, digamos, nuestros abuelos se morían a esa edad, sí. Nuestros padres ya no, y nosotros probablemente tampoco. Entonces, ¿cuál es la mirada que tenés sobre el tema de extender también el tiempo de la edad donde uno se empieza a jubilar? Sí. Lo primero es entender la complejidad. Hay casi 177 regímenes distintos o puertas a las cuales uno puede entrar a esa jubilación. 177. Hay 177 pequeñas excepciones, algunas más pequeñas, algunas más grandes, y hasta no es un número exhaustivo, porque hay incluso discusión entre los expertos, ¿cuántas hay? Porque es buscar históricamente qué se aprobó, qué normativa. ¿Qué significa con eso? Hay un montón de edades jubilatorias. No hay una sola edad jubilatoria. Entonces ya uno parte de la base de hay muchas edades jubilatorias. La discusión siempre, y que es pantanosa, es las mujeres a los 60 años tienen que subir a los 65, ¿no? Y ahí te doy dos datos. Las mujeres que alcanzan los 30 años de aportes, la mitad se jubila a los 60. La otra mitad, en promedio, a los 65. O sea que ya la mitad de las mujeres que cumplen con todos los requisitos, la mitad en promedio ya lo hace a una edad más alta. Ese es un dato. Segundo dato es que cuando la edad jubilatoria se estableció en los 90, la esperanza de vida era 72 años. Hoy es 78. Para fin de siglo va a ser 88. Eso dan las estimaciones. Entonces es verdad que estamos frente a un escenario 30 años después distinto en calidad de vida. También en mercado laboral. Tenemos un sistema que está pensado para un mundo muy tradicional del hombre trabajando, la mujer en el hogar, y eso era la lógica de pensiones. Entonces es razonable que si uno dice, bueno, yo voy a ganar mucha más equidad estableciendo bases universales, yo voy a ganar mucha más equidad pagando proporcional a lo efectivamente aportado, bueno, uno puede pensar uno puede ganar equidad
estableciendo una edad razonable o equilibrando entre géneros. Pero ahí uno tiene que decir, bueno, ¿por qué uno podría pensar una diferencia entre hombre y mujer? Y ahí lo que viene claramente es el impacto que tiene la maternidad y el cuidado en el mercado laboral de la mujer. Pues la solución tiene que ir a apuntar a ese problema. Entonces, es muy razonable sumar elementos que ya existen, pero tenerlos bien claro, que considerar 1 año de aportes por cada hijo nacido y cuidado, para poner en un plano de equidad a hombres y mujeres y tratar de, por otro lado, fortalecer el mercado laboral, fortalecer ese ingreso de la mujer al mercado laboral, fortalecer el cuidado, buscar también el equilibrio de género en el cuidado dentro del hogar. Entonces, yo creo que es un tema pantanoso el de la edad, pero si uno lo toma dentro de la complejidad, es bastante razonable pensarlo. Por esto, hay muchas edades y estamos en un contexto distinto. Y lo que se gana de un lado o lo que se compensa en el otro. Sí, de hecho, entre los regímenes especiales, si no me equivoco, está el de los presidentes, expresidentes, el de los jueces. Digamos, la Corte Suprema te jubilan, o por lo menos lo quieren jubilar a Maqueda, a los 75 años. Digamos, no a los 65. Y así suele ser en la justicia. Digo, hay 177, vos me decías, no, en una de esas puede haber más o puede haber menos. Digo, hay que buscar... excepciones, ¿no? Sí, 5 años antes. El reordenamiento incluiría a todos esos regímenes especiales o todo eso está avalado legalmente y tiene su sustento que no lo podés tocar. No, a ver, todo sí está avalado legalmente y todo se puede discutir. Muchas de estas excepciones nacen porque nadie está conforme con el régimen general. Claro. Entonces, el primer paso es garantizar un régimen general que sea equitativo y sustentable. Si yo establezco eso, muchas de esas excepciones pierden razón de ser. O uno puede decir, bueno, ¿cómo justificamos esto u otro? Vamos a encontrar actividades que por el envejecimiento prematuro que pueden generar requieran excepciones. Vamos a encontrar otras actividades que quizás por la baja productividad requiere alguna excepcionalidad. Otras incluso que queremos premiar como sociedad. Lo que planteamos en el ordenamiento es discutamos esas, diferenciemos y quizás vamos a encontrar un montón de otras que pueden tener un peso chico, grande, eso depende, que querramos reincorporar un régimen general y poner a todos los trabajadores en pie de igualdad. Ahí también hay una cuestión de, bueno, ¿por qué a este trabajador sí y a este no? En algunos casos sí se justifica, en otros son capas geológicas de actividades que hace 30 años o 40 años eran distintas a las de ahora. De vuelta, estamos en un mundo muy distinto al que originó muchas de esas normativas. Lo que planteamos en el ordenamiento es, trabajemos en el general y después vayamos de a poco. Como decía antes, no es un borrón y cuenta nueva, no es tirar todo por la borda. Es un proceso, es un sistema muy complejo y hay que abordarlo con esa complejidad. Eso implica tiempo, pero también decisión y un ordenamiento, no solo en el régimen, sino en la discusión. Sobre ese reordenamiento te pregunto los juicios, porque los juicios por mal cálculo de jubilaciones, demandas, porque me lo decían... me decían en la Corte Suprema que ellos aproximadamente, no quiero pifiarle al número, pero creo que producían 30.000 sentencias por año, mientras la Corte de Estados Unidos hace 300. Pero de esas 30.000, 20.000 son de juicios previsionales. Sí. Digamos, hay ahí una, más allá de la industria del juicio, pero el reordenamiento ¿va a abarcar o tendría que abarcar el tema de los juicios? El tema de los juicios es una cuestión retroactiva y es difícil ponerse a legislar para atrás, o es imposible ponerse a legislar para atrás. Gran cantidad de esos juicios tienen que ver con las diferencias que hay entre las expectativas y lo que se dio en la práctica. Mucho tiene que ver con la actualización de esos saberes y la demanda por no haber cubierto cuestiones como inflación, no haber cubierto cuestiones como aumentos en los salarios. Entonces, sí, la litigiosidad es muy importante y creo que la idea de reordenamiento tiene que tener el objetivo de no generar mayor litigiosidad o tener en cuenta las restricciones
o aquellos aspectos que generan litigiosidad para asegurarse que la va a evitar. Y te doy un ejemplo. Sí. Los salarios. Si uno ajustara las jubilaciones solamente por inflación, podría dar, y supongamos una economía que crece y salarios que crecen por arriba de la inflación, podría generar una litigiosidad diciendo, che, a mí me ajustaste por inflación, pero mi jubilación tiene relación con mi salario y los salarios crecieron, ¿por qué no me dan más? Bueno, y ahí puede haber un espacio para legalmente decir, bueno, sí, usted como Estado debería tomar en cuenta los cambios en los salarios. Entonces, uno ahí, ¿cómo incluyo eso en la normativa? Bueno, quizás una vez por año uno puede ver el aumento que hubo promedio en los salarios y aplicar algo de eso a las jubilaciones. Y es una manera de, si querés, compartir el éxito de los salarios con los jubilados y de esa manera cerrás la puerta o evitas un flanco muy grande de litigiosidad. Entonces, entender los canales o las razones detrás de la litigiosidad también te nutre para pensar soluciones que cubran posibles aspectos que luego generen conflicto. Acá Gustavo dice, ¿por qué nadie nos educa en las fórmulas exactas que se usan para calcular jubilaciones y pensiones? ¿Por qué nadie sabe si lo que está cobrando corresponde, si no corresponde, si está bien, de acuerdo al aporte que hizo, de acuerdo al sueldo que tenía? A ver, la fórmula, quizás por sesgo profesional, la conozco y me parece clara. Sí es verdad que... O todo eso lo altera la inflación, lo altera... Obviamente hay cuestiones de actualización de inflación, hay cuestiones para la gente que se está jubilando ahora y tiene 30 o quizás tuvo 40 años en el mercado laboral. Bueno, esos primeros 20 años, los registros que quedan no tienen el nivel de digitalización que tiene lo de ahora. Claro. Entonces, cuando uno va para atrás, se empieza a volver más gris algunos datos y eso genera problemas. Esto que te decía de tomar los últimos 10 años del salario, eso se estableció porque era difícil tomar los últimos 30. Claro. No por una cuestión de, creemos, no, bueno, ¿quién va a buscar el salario que cobró hace 30 años en los 90? O sea, imagínate. Entonces, todavía estamos, la digitalización es relativamente reciente, entonces hay un montón de esos problemas. Y después, bueno, después habrá cuestiones administrativas que ya sí me exceden, claro. Pero lo que conozco yo son limitaciones por ese lado. Karina pregunta, si tengo 30 años en este reordenamiento que están pensando, si tiene 30 años de aporte y falta la edad mínima, no llega a la edad mínima, ¿podría jubilarse igual con 30 años de aporte o...? Es una muy buena pregunta y hay discusiones, si querés, entre los especialistas en esa razón. Te doy la respuesta teórica y después te doy la respuesta realista. Bien. La respuesta teórica es sí, ¿por qué uno no podría quitar la edad jubilatoria y jugar con los incentivos? Esto es, si querés jubilar a los 60 o a los 55, hacelo, pero yo te calculo de tus 50 a tu esperanza de vida una jubilación en promedio un poquito más bajo. Si te jubilás a los 70, de tus 70 a tus 85, te calculo una más alta. O sea, en términos teóricos, uno podría decir, bueno, uno puede generar incentivos y no depender de. Ahora vamos a los términos prácticos y políticos. Sí. Si yo quito eso, puede haber un aluvión de pedidos de jubilación que por más de que cobren proporcionalmente menos, lo cobran todo hoy. Claro. Y no en 5 años cuando corresponde. Entonces, la edad genera, por un lado, un ordenamiento del mercado laboral y también genera un poco de equilibrio en las cuentas. Entonces, es razonable mantener una edad jubilatoria porque administrativamente y de sostenibilidad puede generarse un problema más grave que el beneficio que se está dando. Y uno tiene que sopesar esas cuestiones. Bueno, el riesgo es más alto que el beneficio, y sí. Manuel Mera, director de Protección Social de CIPEC, muchas gracias por venir a Hora Play y explicar esto muy didácticamente. No es solo teoría, que es lo que me gusta de CIPEC, es estudiar, pero ver para que se implemente, no desde los claustros, sino desde la realidad y de la practicidad. Muchas gracias, Manuel, por venir. Por la invitación.